welcome to our online service. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. And I just wanted to announce right from the beginning, quiero anunciar al primero that we will be having Holy Communion. Vamos a obtener Santa Cena. So if you can get your elements, si pueden agarrar sus elementos to be ready at the end of the service, vamos a hacerlo al fin de servicio. God bless you. And we're going to pass it now to Pastor Juanito so that he can give us the announcements. Vamos a pasarlo a Pastor Juanito por los anuncios. God bless you. Dios le bendiga, mis hermanos. God bless you, brothers and sisters. Welcome back. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más. Just a few reminders for this week, unos cuantos recordatorios para esta semana. The first of which is don't forget about Zoom Bible study this Wednesday. No se olviden de nuestra junta de estudio bíblico a través de Zoom. If you don't have information how to access it, please contact Sister Fran or info@faithtab-tdf.org. Si no tiene información cómo tener acceso a esa junta, contáctese con la hermana Frances o a través de nuestro sitio web info@faithtab-tdf.org. The second announcement for this week, el segundo anuncio para esta semana, not to forget about Kingdom Pantry. No se olvide de la despensa del reino. It's something that is still going on. Es algo que aún está sucediendo. And there's a lot of need. There's a lot of need right now in our community. Hay tanta necesidad ahora en la comunidad. And for that, we need people to help out too. Y para eso también necesitamos gente para que ayude. So if you have some time on Fridays, si tiene tiempo los viernes, please, it starts at 8:30 and it goes to noon. Empieza a las 8:30 de la mañana y va hasta el mediodía. And the last announcement for this week, el último anuncio para esta semana es don't forget to give. No se les olvide dar. So there are 3 ways to do so. Hay 3 maneras de hacerlo. The first is through our app. The second one is through the website. And the third is by sending a check here to the address at the church. Hay 3 maneras de dar. La primera es a través de nuestra aplicación. El segundo es a través de nuestro sitio web. Y el tercero es mandar un cheque a la dirección aquí de la iglesia. God bless you and may the Lord continue to bless you. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Amén. It's time to worship the Lord. Es tiempo de adorar al Señor. We sing to the audience of one, Him. Cantamos a la audiencia de uno, Él. Sing with all your heart. Canta de todo corazón. Of eternal promise, stirring in your sons and daughters, earth revealing heaven's wonders. Spirit come, que se cumpla tu palabra. Que mis ojos hoy te vean, que mis sueños se despierten. Ven Señor, ven Señor, pour it out, let your love run over, here and now, let your glory Dios, con tu
aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, and pour it out. Let your love run over here and now. Let your glory fill this house. Fluye hoy, que tu amor desborde. Amor, oh Dios, con tu gloria llénanos. Pour it out. Let your love run over here and now. Let your glory fill this house. Fluye hoy, que tu amor desborde. Amor, oh Dios, como tu gloria llénanos. We worship you, God. You're so worthy, God. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy, Father. Hallelujah. It's time for the Word of God. Es tiempo para la palabra de Dios. Open your heart to receive from the Lord. Abre tu corazón para recibir del Señor. Amen. God bless you. Dios les bendiga. It's time for the Word of God. Es tiempo para la palabra del Señor. Let's bow our heads as we get ready to receive. Vamos a inclinar nuestros rostros para recibir. Amen. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. And we remind ourselves, Lord, that you have you've been good to us. Y nos recordamos, Señor, que tú has sido bueno con nosotros. And we ask you, Lord, that you just allow your word to speak to our hearts once again. Y pedimos, Señor, que permitas que tu palabra hable en nuestros corazones. We're just vessels, Lord. Solo somos vasijas, Señor. Mouthpieces for you. Bocinas para ti. And I pray, God, that you just allow your word to speak to your children this morning, Y Father. te pido que permitas que tu palabra hable a tus hijos esta mañana. We trust your guidance, oh Father. Confiamos en tu guianza, We Padre. ask you to continue to bless us. Y te pedimos que continúes We bendiciéndonos. pray over your word now. Oramos sobre tu palabra. Your word Tu palabra is written in my mind. está escrita en mi mente. Your word Tu palabra is hidden in my heart. está escondida en mi corazón. Your word Tu palabra is a lamp unto my es feet lámpara a mis pies and a light unto my y path. lumbrera a mi camino. I will seek you Yo te buscaré with all my strength. con todas mis I fuerzas. choose Yo to escojo live my life vivir mi vida according to your de word. acuerdo a tu palabra. Your word, O Lord, Tu palabra, Señor, it is eternal. es eterna. Amen. Amén. This morning, we're going to be looking at a portion of Scripture in Haggai chapter 2. Vamos a estar viendo una porción de la Escritura en Ageo capítulo 2 And it focuses on disappointment. y se enfoca en la decepción. And it's encouraging how the Lord begins to speak through His Word to help us where we're at. Y trae ánimo como el Señor comienza a hablar a través de su palabra para ayudarnos donde estamos. So let's read it together. We're going to be looking at Haggai chapter 2, verses 1 through 5. Vamos a leerlo juntos y vamos a estar leyendo Ageo capítulo 2, versículo 1 al 5. Amen. The Word of the Lord reads as follows. Y la palabra del Señor lee lo siguiente. Then on October 17th of that same year, the Lord sent another message through the prophet Haggai. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Say this to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua, son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of God's people there in the land. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, a su hijo, a Jehosadac, el sumo sacerdote, y el remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. Does anyone remember this house, this temple, in its former splendor? How in comparison does it look to you now? It must seem like nothing at all. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su mismo antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este al otro? No se parece a nada. But now the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Jeshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people still left in the land.
And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. My spirit remains among you, just as I promised when you came out of Egypt. So do not be afraid. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. At the core of this scripture, En el centro de esta escritura, the Lord is speaking to disappointment that the people are feeling. el Señor habla al desánimo que la gente está sintiendo. See, the people in Israel during the ministry of the prophet Haggai, La gente del pueblo de Israel durante el ministerio del profeta Ageo they have a disappointment and a discouragement in the land. tienen decepción y desánimo en la tierra. And in 586 BC, En el 586 a.C., the Babylonians had invaded Israel. los babilonios habían invadido Israel. They had taken the people away to Babylon as captives. Se habían llevado a la gente como cautivos a Babilonia. And the Babylonians had discouraged and destroyed Solomon's temple in Jerusalem. Y los babilonios habían destruido el templo de Dios en Jerusalén. After 50 years, some of the people were allowed to return to Israel. Después de 50 años, una de la gente pudo regresar a Israel. And when they arrived, they began the process of rebuilding their temple. Y cuando regresaron, comenzaron el proceso de reconstruir el templo. But the work stopped after a very short period of time Pero el trabajo paró después de un corto tiempo, because there was resistance and confrontation from the Samaritans. porque había resistencia y confrontación. Oh my God, I can't say that word. Confrontación, okay. Porque hubo resistencia y confrontación de los samaritanos. For 16 years, the temple remained unfinished. Por 16 años el templo estuvo sin completarse. Then God raised up the prophet Haggai Entonces Dios levantó al profeta Ageo to call the people back to their task of rebuilding the temple. para llamar a la gente a volver a construir el templo. And the people responded to the man of God, Y la gente respondió al hombre de Dios and they began to build again. y comenzaron a construir una vez más. But shortly, a month after they began, Pero un mes después de que comenzaron, once again, una vez más, they became discouraged se tuvieron desánimo and stopped. y pararon. And they were disappointed by the temple they were building. Estaban decepcionados por el templo que estaban construyendo. They were discouraged in the work they were doing. Estaban desanimados en el trabajo que estaban haciendo. And so that's where this portion of Scripture comes from. Y de ahí viene esta porción de la escritura. Haggai writes to them to challenge them and to encourage them to carry on. Ageo les escribe para retarlos y para animarlos a que sigan adelante. And I believe it's a message that all of us can hear in our day and age. Y yo creo que es un mensaje que todos nosotros podemos escuchar en estos días. Do you get discouraged? ¿Tienes desánimo? Do you find yourselves at times disappointed? ¿Te encuentras desanimado de vez en cuando? Of course, Claro, we all do. todos lo pasamos There por are eso. times when disappointment sometimes overwhelms us. Hay tiempo cuando la decepción nos sobrelleva, nos abruma. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, our disappointments can detour us and cause us to lose focus. nuestros desánimos pueden causarnos que perdamos el enfoque. Which brings us to our account that we see in Haggai. Y que nos trae al recuento que vemos en Ageo. See, they had reasons for disappointment, and they were many. Y tenían razón para sentirse así. See, the most of them, they revolve around a bad memory. La mayoría de ellos se revolvía acerca de malas memorias. Memories can be a blessing, Las memorias pueden ser bendición, los recuerdos, or they can be a curse. o pueden ser algo malo. See, the Jews were guilty of focusing on the negative. Los judíos
son culpables de enfocarse en lo negativo and forgetting about the positive that was happening within that hour. y olvidarse de lo positivo que estaba pasando en esa hora. The memory was a heavy burden, La memoria era un yugo pesado and it actually hindered their progress. y no les permitía progresar. And that's what I want to focus on, is the causes of disappointment. Y eso es lo que quiero enfocarme, la causa del desánimo. And so we're going to look at the first half of Haggai chapter 2 verses 3, the first portion. Vamos a ver la primera parte de Ageo capítulo 2 versículo 3. And it reads as follows. Y lee lo siguiente. Does anyone remember this house, this temple, in its former splendor? ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? And this brings out a truth. Y esto trae una verdad. The discouragement that we feel, El desánimo que sentimos, the cause of it la causa de ello, is the things we remember. son las cosas que recordamos. Let me say that again. Déjeme decirlo una The vez más. causes of disappointment La causa de la decepción begins often with the things that we remember. comienza con las cosas que recordamos. Let's revisit our account. Vamos a visitar el recuento. It's been 66 years since Solomon's temple had been destroyed. Han pasado 66 años de que el templo de Salomón fue destruido. And there were still some people that were living who had seen the temple built by Solomon. Y había gente aún viviendo que vieron el templo como Salomón lo había construido. They remembered its glory, Recordaban su gloria, its gold-covered walls. sus paredes llenas de oro. It's been said that it would be more than $20 million in comparison today Se dice que fueron más de 20 millones en comparación a hoy en día, of how much worth of gold was in that building. de cuánto oro había en ese edificio. History tells us La historia nos dice that its beauty, que su hermosura, its size, su tamaño and its detail were amazing. y sus detalles eran sorprendentes. They recalled the glory days Recordaban los días de gloria, when the Shekinah glory of God filled the temple. cuando la gloria shekinah de Dios llenaba el templo. And the very same people that looked at the temple Y esas mismas personas que vieron ese templo that they were building right now, que estaban construyendo ahora, it seemed to be almost an embarrassment. parecía que era una vergüenza. It seemed so small, Era tan pequeño, so simple, tan simple, compared to the temple that was destroyed by Nebuchadnezzar. a comparación del templo que fue destruido por Nabucodonosor. Ezra chapter 3 verses 9 through 13 describes the event. Esdras capítulo 3 del 9 al 13 describe el evento And it reads as follows. y lee lo siguiente. The workers at the temple of God were supervised by Jeshua with his sons and relatives, and Kadmiel and his sons, and all the descendants of Hodaviah. They were helped in this task by the Levites of the family of Henadad. Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadad. When the builders completed the foundation of the Lord's temple, the priests put on their robes and took their places to blow their trumpets. And the Levites, descendants of Asaph, clashed their cymbals to praise the Lord, just as King David had prescribed. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar las trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus símbolos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. With praise and thanks, they sang this song to the Lord. He is so good. His faithful love for Israel endures forever. Then all the people gave a great shout, praising the Lord because the foundation of the Lord's temple had been laid. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor.
But many of the older priests, Levites, and other leaders who had seen the first temple wept aloud when they saw the new temple's foundation. The others, however, were shouting for joy. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. The joyful shouting and weeping mingled together in a loud noise that could be heard far in the distance. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Ezra describes the conflict that was happening within that crowd. Esdras describe el conflicto que estaba pasando en esa multitud. The younger generation, La generación joven they were excited. estaban They excitados, were shouting. estaban gritando, But the older generation, pero la generación más antigua they were weeping and crying. estaban llorando y See, clamando. these people looked back Esta gente vio hacia atrás and they remembered the past. y ellos recordaron el pasado. See, remembering the past is not always a bad thing. El recordar el pasado no siempre es algo malo, But when you choose to live in the past, pero cuando tú escoges vivir en el pasado, that becomes a stumbling block. eso es a una piedra de tropiezo. Let me say that to you again. Déjeme decirle una vez más, That remembering the past is not always a bad thing. el recordar el pasado no siempre es algo malo, But when you choose to live in the past, pero cuando escoges vivir en el pasado, that becomes a stumbling block in your life. eso se convierte en una piedra de tropiezo en tu And camino. that's what happened to these people. Y eso es lo que le pasó a esta gente. All they could think about were now the things that used to be. Todo lo que podían pensar en las cosas que pudieron haber sido. They had no interest in the way things were now. No tenían interés en cómo estaban las cosas ahora. And so I would say to you, So yo les diría a ustedes, memory is a good thing los recuerdos, la memoria es algo bueno. if you remember the right things. Si recuerdas las cosas correctas. For these people, memory had become a curse Para esta gente, el recuerdo se había convertido en algo malo. because they not only remembered the past, Porque no solo recordaban el pasado, they chose to live there. escogieron vivir ahí. And when we hold so tightly to the things of the past, Y cuando nos agarramos tan fuertemente de las cosas del pasado, it impacts our desire to do things for the Lord now. impacta nuestro deseo de hacer las cosas para el Señor ahora. Let me say that to you again. Déjeme decirle una vez When más, you hold on so tightly to the way the things were in the past, cuando tú te agarras tan recio de las cosas de cómo eran en el pasado, it impacts your desire to work for the Lord now. impacta tu deseo de trabajar para el Señor ahora. We remember the wrong things Recordamos las cosas equivocadas and not the things that are right for the hour. y no las cosas que son correctas para la hora. How many of us have said, oh, I'm not willing to make those sacrifices now ¿Cuántos de nosotros decimos, oh, no estoy dispuesto para hacer esos sacrificios ahora? because that's not the way it used to be? Porque así no es como eran las cosas. If it was like what it used to be, Si era como antes eran las cosas, I'm more than willing to do it. estoy más que dispuesto a hacerlo. But because of the way it is now, Pero por la manera que es ahora, I choose how I'm going to serve. yo escojo cómo voy a servir. How dangerous. Qué peligroso. How dangerous that is for our lives. Qué peligroso es eso para nuestra vida. When we begin to think in that manner, Cuando comenzamos a pensar de esa manera, it's a cause to bring disappointment within our life. es una causa para traer decepción a nuestra vida. Let's keep reading in Haggai to learn more. Vamos a seguir leyendo en Ageo para aprender más. In verses 4 and 5 of Haggai 2, En el versículo 4 y 5 de Ageo 2, it reads as follows. lee lo siguiente. But now the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Jeshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people still left in the land. And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehodasac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes.
Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. My spirit remains among you, just as I promised when you came out of Egypt. So do not be afraid. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. The second thing that we learn from the causes of disappointment La segunda cosa que aprendemos de la causa de la decepción is the things we forget. es las cosas que olvidamos. See, in these verses, God reminds them that He was with them in the past. En estos versículos Dios les recuerda que estaba con ellos en el pasado. He was there when they crossed the Red Sea. Ellos estaban ahí cuando cruzaron el Mar Rojo. He was the author of the miracles of their past. Él es el autor de los milagros de su pasado. He had always been with them. Siempre había estado con ellos. He was there during the days of Solomon's temple. Él estuvo ahí durante los días del templo de Salomón. And he still remembered the promises that he had made them. Y aún recuerda las promesas que les había hecho. The problem was this. El problema es este. The stories from the past had become just that. Las historias del pasado se habían convertido en solo eso. Stories. Historias. They stopped believing the truth. Pararon de creer en la verdad. They thought those days of those miracles were over. Pensaron que esos días de esos milagros se habían terminado. And God tells them Y Dios les dice that He is still there. que Él aún está ahí. He says, my spirit remains among you. Dice, mi espíritu permanece entre ustedes. God's saying this, I'm still here. Dios está diciendo esto, aún estoy Just aquí. like I've always been. Así como siempre lo he estado. Think about the Lord, what the Lord is telling them. Piensa en lo que el Señor les está diciendo. He's saying Abraham is gone, Dice, Abraham ya no está. Moses is gone, Moisés ya no está. David is gone, David ya no está. Solomon is gone, Salomón ya no and está. the temple that was built, the first one is gone. Y el templo que fue construido, el primero, ya no está. But I am still here. Pero yo aún estoy aquí. And don't be Y afraid. no teman. See, they have forgotten that. Ellos se habían olvidado de eso. They have forgotten what God had done for Se habían them. olvidado lo que Dios había hecho por ellos. They had forgotten something so vitally important. Habían olvidado algo tan vitalmente importante. You see, they looked at the temple built by Solomon, Vieron el templo construido por Salomón and they thought of better days. y pensaron en mejores días. They looked at the temple like they were building as being a discouragement. Vieron el templo que estaban construyendo como un desánimo. There were so many differences. Había tantas diferencias. And what they could not see Y lo que no podían ver was that God did not see a difference. es que Dios no veía una He diferencia. was not concerned about the external glory of the house. No estaba consternado con la gloria externa de la casa. As far as he was concerned, La consternación de él, he was just as prepared to dwell in this house él estaba tan preparado para estar en esa casa as in the first. como en la primera. He wanted to meet with his people. Él quería acercarse con su pueblo. He's telling them Él les está diciendo to forget about the past. que se olvidaran del pasado. Forget about who isn't there. Olvídate de quién no está ahí. Forget about the things you don't have any longer. Olvídense de las cosas que ya no tienen. Those things are gone. Esas cosas ya no están. But he is still there. Pero Él aún está ahí. He's never left. Él nunca los ha dejado. And his power is still the same. Y su poder aún es el mismo. Don't worry about who isn't here. No te preocupes de quién no está aquí. Focus on who is. Enfócate en quién lo está. The Lord has never left us, folks. El Señor nunca nos ha dejado. He will never. Nunca. He reminds us in his word. Él nos recuerda en su palabra. Hebrews 13:5. Hebreos 13:5. Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. See, this is the lesson that they needed to hear. Esta es una lección que ellos tenían que escuchar. And I believe it's the same lesson that we need to hear. Y yo creo que es la misma lección que nosotros tenemos que escuchar. We can't get caught up in the trap of what they did. No podemos quedarnos en la trampa de lo que ellos hicieron. Forgetting.
en olvidar. We look how things used to be, Vemos cómo las cosas eran. and forgetting that the God of yesterday is still here today. Y se nos olvida que el Dios de ayer aún está aquí hoy. See, our responsibility Nuestra responsabilidad is to forget the past es olvidar el pasado and reach to the future. y alcanzar hacia el futuro. Philippians 3:13 says this. Filipenses 3:13 dice esto. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así. As long as we keep our eyes fixed in His direction, Mientras mantengamos la mirada en su dirección. He says that we have something to look forward to. Él dice que tenemos algo para ver. We have something to look forward to that lies ahead. Tenemos algo que aspirar que está hacia adelante. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. It's a beautiful scripture. Es una escritura hermosa. It reminds me of those that have gone before us. Me recuerda de aquellos que han ido adelante de And how they're nosotros encouraging on. y cómo nos están animando. The Bible says this. La Biblia dice esto. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. We do this, the Bible says, Hacemos esto, dice la Biblia, by keeping our eyes fixed on Jesus. fijando nuestra mirada en Jesús. As long as we can keep our eyes fixed on Him, Mientras podamos fijar nuestra mirada en Él, He will guide us in the right direction. Él nos va a guiar en la dirección correcta. The third thing, Lo tercero, and it's found once again in a portion of Scripture that we have read, y se encuentra una vez más en la porción de la Escritura que hemos leído. but it's found in Haggai chapter 2, the second half of verse number 3. Y se encuentra en Ageo capítulo 2, a la segunda parte del versículo 3. And it reads as follows. Y lee lo siguiente. How in comparison does it look to you now? It must seem like nothing at all. ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. This is what God asks His people. Es lo que Dios le pregunta a su pueblo. He tells them this temple must not look like much at all. Este templo no se parecerá en nada. As we read in Ezra, Como leímos en Esdras, the old people wept. los ancianos lloraron. They saw the new temple Vieron el nuevo templo as they remembered the old one. mientras recordaban el antiguo. And see, and in their eyes, Y en sus ojos, the new temple was less than nothing. el nuevo templo era menos que nada. And that brings us to our third cause of disappointment, Y ese nos trae a la tercera causa del desánimo, de la decepción. the comparisons we make. Las comparaciones que hacemos. Let me say that again. Déjeme decirle una vez más. It's a cause of disappointment Eso es causa de decepción. when we allow comparisons to happen in our life. Cuando permitimos que la comparación pase en nuestra vida. The people wept La gente lloró because they saw what they had now porque vieron lo que tenían ahora and they compared it to the temple of old. y lo compararon al templo antiguo. It seemed that it wasn't worth their time
Parecía que no valía su tiempo nor their energy. ni su energía. The Bible tells us if you lead reading up to this, La Biblia nos dice, si lee llegando a esta porción, that when they saw what it was going to look like, cuando ellos vieron cómo se iba a ver, they literally stopped working. literalmente pararon de trabajar. They wanted nothing to do with it. No querían ver nada con ello. And see, if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we can get caught up in the comparison game. podemos quedarnos metidos en el juego de la comparación. And when we do, Y cuando lo hacemos, it can be easy to get disappointed. es muy fácil que nos decepcionemos. It's scary. Da miedo But people compare spouses, que la gente compara esposos, esposas, Children. hijos, jobs, trabajo, wealth, lo que tienen de dinero, success. el éxito. We compare the things that the way they used to be. Comparamos las cosas de cómo eran antes. We compare what we have now Comparamos lo que tenemos ahora with what we used to have. con lo que teníamos antes. We compare the church Comparamos la iglesia, with how we remember it being. cómo recordamos que era. We remember the past Recordamos el and are pasado. disappointed in the present. Estamos decepcionados con el presente. And that's very easy to happen in today's world. Y eso es muy fácil que pase en el mundo de hoy en I día. remember a day walking into church. Yo recuerdo un día cuando entraba a la iglesia. How I miss that. Oh, cómo extraño eso. And there's nothing wrong with missing it. Y no hay nada de malo con extrañarlo. But that doesn't mean you discount the church that we still have. And that is through this method of giving it to you. Y eso no quiere decir que descuentas la iglesia que tenemos ahora, que es este método que usamos. It's so important Es tan importante that we are grateful and we don't allow comparisons to occur within our life. que estemos agradecidos y no permitamos que las comparaciones ocurran en nuestra vida. The way my ministry used to be, La manera como era mi ministerio, how it was built and how it is now, cómo fue construido y cómo es ahora, the way my family was, cómo era mi familia and now the issues we're facing in life y now. luego las cosas que estamos enfrentando en la vida ahora. Let me say this to you. Déjeme decirle It's esto. so important to remember this. Es tan importante recordar esto. Comparisons are always foolish. Las comparaciones no son buenas, They can be dangerous. pueden ser peligrosas. See, we're constantly disappointed when we compare. Constantemente estamos decepcionados cuando comparamos. We become disappointed as soon as we begin to compare. Nos convertimos en decepción mientras comenzamos a comparar. Let me explain a story that we hear in the Bible. Déjeme explicar una historia que escuchamos en la Biblia. Jesus and Peter are having a conversation. Jesús y Pedro están teniendo una conversación. And 3 times Jesus asked Peter, Y 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, "Do you love me?" ¿me amas? 3 times Peter responds, "You know I do." 3 veces Pedro responde, ¿sabes que te amo? And then Jesus tells him Y Jesús le dice to feed a sheep. que le dé de comer a sus ovejas. And he even tells Peter something of how he will die. Y le dice algo a Pedro acerca de cómo va a morir. And we look at the account. Y vemos el recuento. It's in John chapter 21, verses 20 through 21. Y se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. And Peter turned around and saw behind them the disciple Jesus loved, the one who had leaned over to Jesus during the supper and asked, "Lord, who will betray you?" Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Peter asked Jesus, "What about him, Lord?" Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? You see, the Lord is telling them that there will be someone who will betray him. Si el Señor les está diciendo que va a haber alguien que lo va a traicionar. And the Lord responds to Peter Y el Señor le responde a Pedro. in John 21, 22. Y en Juan capítulo 21, versículo 22. And Jesus replied, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you? As for you, follow me." Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti,
sígueme. You know what Jesus is telling him? Es lo que Jesús le está diciendo. Stop worrying about John No te preocupes por Juan, and worry about yourself. preocúpate por ti mismo. Take your nose out of his business Saca tu nariz de sus negocios and focus on what I'm telling y you. enfócate en lo que yo te estoy diciendo a ti. That's what the Lord is telling Es him. lo que el Señor le está diciendo. It's none of your business No es tu negocio. what I'm doing with Lo John. que yo estoy haciendo con Juan, He's telling him, le está diciendo a él as for you, y contigo, follow me. sígueme. You see, this reminds us Esto nos recuerda that God is not obligated to treat us all the same. que Dios no está obligado a tratarnos todos de la misma manera. He's not required to bless us all equally, Él se requiere de él que nos bendiga a todos to igualmente, use us the same way that he has in past. que de usarnos de la misma manera que nos ha usado en el pasado. He's not even required to do anything for us. No tiene requisito de hacer algo para nosotros. He has the right to do as he pleases. Él tiene el derecho de hacer como a él le plazca. It's in his mercy, Es en su it's in misericordia, his grace es en su gracia that he does. que lo hace. You see, we should never compare our lives. Nunca debemos comparar nuestras vidas. If we do, Si lo hacemos, it will only lead to disappointment. solo va a llevar a la decepción. Never look at somebody else Nunca mires a alguien más and wonder how it is that we don't have what they have. y nos preguntemos por qué no tenemos lo que ellos tienen. And the truth is this: Y la verdad es esta: when we live in the past, cuando vivimos en el pasado, we discount the present. descontamos el presente. The result will always be disappointment. El resultado siempre va a ser la decepción. We will miss the promises that God has for us Vamos a perdernos las promesas que Dios tiene para nosotros in the today en el hoy and in the future. y en el futuro. See, if we're not careful, Si no tenemos cuidado, we might miss the greatest days of our lives, vamos a perdernos de los mejores días de nuestra the vida, greatest days of our church, los mejores días de nuestra iglesia, the greatest days of ministry. los mejores días del ministerio. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we can become the source of discouragement for others. podemos ser la fuente del desánimo para otros. I want to turn us back to that picture that we saw in Ezra. Quiero que regresemos a ese cuadro que vimos en Esdras. Can you hear how people are rejoicing Puedes escuchar cómo la gente se está regocijando and they're turning and seeing others crying y están volteando y ver a otros que están llorando because of the disappointment of the temple that's being built? por la decepción del templo que está siendo construido. We can send the wrong message, Podemos mandar el mensaje equivocado and if we're not careful, y si no tenemos cuidado, we can never see what God is doing now and hinder somebody from being involved in it. no podemos ver lo que Dios está haciendo ahora y permitir a otros que hagan lo que Dios le está guiando. We're going to finish with this portion of Scripture. Vamos a terminar con esta porción de la And Escritura it sums up what God is saying to his people today, y resuma todo lo que Dios le está diciendo a su pueblo ahora, just like he did back in these days. así como lo hizo en estos días. In Haggai chapter 2 verse number 9, En Ageo capítulo 2 versículo 9, the future glory of this temple will be greater than its past glory, says the Lord of heaven's armies. And in this place I will bring peace. I, the Lord of heaven's armies, have spoken. la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. These are the causes of disappointment. Estas son las causas de la decepción. And I just want to just put this focus on our lives right now. Y yo quiero que pongamos ese enfoque en nuestras vidas I ahora. want us to take the moment to look at that Quiero que tomemos el momento para ver en eso and find right now, y encontrar ahora. are you in a place where the things we remember are hindering us? Estás en un lugar que las cosas que
que recuerdas no te permiten seguir adelante. That we have forgotten some things that are vitally important to us. Que nos hemos olvidado de cosas que son vitalmente importantes para nosotros. And even worse, Y aún peor, are we allowing the comparison of the way things were que estamos permitiendo que de la comparación de cómo eran las cosas to impact our present? impacten el presente. I want you to take a fresh look at your life. Quiero que tomes una vista fresca a tu vida. God is still working in the midst of everything. Dios aún está trabajando en medio de todo And He wants to work with you right where you're at. y quiere trabajar contigo ahí donde estás. It doesn't matter that it's in the comfort of your home. No importa que es en la comodidad de tu hogar, It's no less important if it's not when you're opening your Bible and just reading from the Word itself. no es menos importante cuando abres la Biblia que estás leyendo de la palabra misma. It doesn't need to be in a church. No tiene que ser en una iglesia, It has to be in a vessel tiene que ser en una vasija that's willing to let the Lord use you for His glory. que está dispuesto que el Señor lo use para su gloria. There's so much more. Hay aún mucho más. I want you to bow your heads. Incline su rostro. Let's pray. Vamos a orar. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. And Lord, I ask, Lord, Y Señor, te pido that in this environment, Father, que en este medio ambiente, Padre, with the news and so much happening within our nation, con las noticias y tanto que está pasando en nuestra nación, there's easy cause for disappointment. hay causa fácil para la decepción. But here's what we need to remember, Pero aquí es donde tenemos que recordar that Lord, que, Señor, you're still here. tú aún estás aquí. You're in the midst of everything. Tú estás en medio de todo And you are constantly reminding us y nos estás recordando constantemente that it doesn't make a difference if we're in the comfort of our own home que no hay diferencia si estamos en la comunidad de nuestro propio hogar or we are in the church. o estamos en la iglesia. We still can feel your presence, oh Aún Father. podemos sentir tu presencia, Padre. So where we are, So ahí donde estamos, I ask you to invite the presence of God right te pido now. que invites la presencia de Oh Dios. Father, begin to speak to us, oh Lord. Padre, comienza a hablarnos. Begin to remind us of the things of old and appreciate the things of now. Comienza a recordar las cosas antiguas y que apreciemos las cosas ahora. We would praise you, God, Que te alabemos, Señor. not weep, Que no lloremos, but lift our voices in praise. pero levantemos nuestras voces en alabanza Thank you for what you have done. y darte gracias por lo que has hecho. Oh Lord, you're worthy of that. Oh Señor, tú eres digno de ello. And how much we need to give it to you, Y Lord. cuánto necesitamos dártelo, So Señor. I thank you, Father. Así es que te doy gracias, I Padre. pray not discouragement, Yo oro, Señor, no desánimo, but that we would be encouraged with what you're doing right now. pero que seamos animados por lo que tú estás haciendo ahora. Amen. It's time for our Holy Communion now. Amén. Es el momento para la comunión. Amen. Get your elements and get prepared. Agarren sus elementos y prepárense. And if you need to pause us, go ahead. Y si necesita ponerle pausa, puedo hacerlo. We're going to be reading from 1 Corinthians chapter 11, Vamos a estar leyendo de 1 Corintios capítulo 11, verse number 23 through 26. del versículo 23 al 26. And it reads as follows. Y lee lo siguiente. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ello. Then he broke it into pieces and said, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. I'm going to ask you to take your bread. Les voy a pedir que tomen su pan. Lord, we thank you. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre.
Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. I'm going to ask you to drink your cup. Voy a pedir que tomen su copa. For every time you eat this bread and drink this cup, you're announcing the Lord's death until he comes again. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much. Padre, gracias. Oh, Father, for sending your Son, Gracias por mandar a tu Hijo, Padre. Jesus, for dying, Ay, a Jesús por morir. for willingly giving your life. Porque dispuestamente entregaste tu vida. We're not worthy, Father. No somos dignos, Padre. We are not worthy of the sacrifice that was made. No somos dignos del sacrificio que fue hecho. Oh, we just thank you. Y solo te damos We gracias. remember today Recordamos ahora all that you've done for us, oh Lord. todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Giving your life, Lord. Entregando tu vida, Giving Señor. it willingly. Entregándola dispuestamente. Enduring the cross. Perdurando la cruz. So that I might have life eternal. Para que yo pueda tener vida eterna. I thank you, Lord, Te doy gracias, Señor. for forgiving us, God. Por perdonarnos, Dios. For opening a door for us to be with you again, oh Por Lord. abrir una puerta para que nosotros podamos estar contigo, Señor. Oh Lord, we're just not worthy of that. Oh, Señor, no somos dignos de ello. But forever grateful, Father. Pero siempre agradecidos. We just thank you, Lord. Solo te damos gracias, We Señor. thank you, Father, for what you've done. Te damos gracias por lo que tú has I hecho. thank you, Father, that this is something that we can be reminded of, oh Te Lord. doy gracias, Padre, porque esto es algo que podemos ser That recordados. we should never forget what you've done for us. Que nunca olvidemos lo que tú has hecho That por we should nosotros. never forget of what sacrifice was made for our lives. Que nunca nos olvidemos del sacrificio que fue hecho por nuestras vidas. That our hearts would always be grateful. Que nuestros corazones siempre sean agradecidos. Even though we may not remember, Father, Aunque no recordemos, Padre, that this would remind us. que esto nos recuerde. That the taking of communion would remind us, O Lord, Que el tomar la comunión nos recuerde, Señor, of what a great sacrifice was made for our lives. del gran sacrificio que fue hecho por nuestras vidas. We thank you, Te Lord. damos gracias, We Señor. pray now for your children and the blessing over their life. Oramos ahora por tus hijos y la bendición Amen. sobre sus vidas. May the Lord bless you and keep Que el you. Señor les cuide y les May guarde. the Lord make his face to shine upon Que you. el Señor haga brillar su rostro sobre May ustedes. the Lord be gracious unto you. Que el Señor los llene de May gracia. the Lord turn his face towards you. Que incline su rostro hacia ustedes. May he give you peace throughout this week. Y les dé paz a través de esta semana. Amen. God Amén. bless you. Dios les bendiga. Amen. Once again, thank you for joining our online service. Una vez más, gracias por acompañarnos en nuestro servicio en línea. And the message was to encourage you. El mensaje es para animar. And so I thank you for spending time with us. Gracias por tu tiempo, for your time that you spend. I'm praying for you. Yo estoy orando por usted. And so let the Lord speak to you. Deja el Señor hable a cada uno de nosotros. We need to hear from God. Necesitamos oír de Dios. And he is speaking. Está hablando durante este tiempo, during these times. So continue to seek the Lord. Busca al Señor, and we will find Him. Vamos a verle más pronto. I look forward to seeing you. I look forward to seeing you very soon. We pray for that. Mi oración es para verle más pronto. May God bless you. Dios le bendiga, mis hermanos.